Bueno, el Comercio ha venido sacando unas publicaciones, la verdad, tremendas sobre casos de, por ejemplo, la Policía Nacional, sobre el tema de Petroperú y otros más. Y esto se logra gracias a su unidad de investigación, la unidad de investigación del Diario Comercio. Carlos Neira, el periodista Carlos Neira, es uno de los integrantes de esta unidad de investigación. Lo hemos llamado para que nos amplíe un poco estos temas. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué dices? Oye, este tema de la policía realmente parece increíble, el tráfico de puestos, etcétera. Ahora se está hablando inclusive hasta de sobornos de miles de dólares, etcétera. ¿Cómo han investigado ustedes esto? ¿Cómo han hecho para llegar a estas verdades? Bueno, el testimonio del general en situación de retiro, Javier Bueno, ha abierto un camino muy interesante respecto al pago de sobornos. Sí. Para poner en contexto, durante el proceso de ascensos de coroneles para generales, el general Bueno advirtió que había una situación irregular para favorecer a algunos generales de servicios, entiéndase abogados o médicos. Sí. Él integraba esa junta, pero por conformar parte del equipo del comando policial, él también debió integrar los ascensos en la parte de los oficiales de armas, o sea, los oficiales de la escuela. Sí. Sin embargo, él fue excluido y por ahí que se señaló de que había un grupo de generales que eran muy allegados al general Gallardo, que es el comandante general de la policía. Este hecho se tomó como una situación irregular que abrió investigación la Oficina de Control Interno del Ministerio del Interior. Ellos actualmente vienen indagando esos hechos al interior de la policía y bueno, y este testimonio que rinde el general Bueno de pagos para ascensos, o sea, abre un capítulo adicional que vendría a ser que no solamente se favoreció estos ascensos, sino que detrás de esos favores había dinero de por medio. Entonces, exactamente. Esto es un poco lo que se estaba metiendo. Esto es lo que se está verificando en este momento. A este general, ¿qué lo anima a declarar estas cosas? Porque muchas veces prevalece un pseudo espíritu de cuerpo o una pseudo moral institucional y pasas al retiro, etcétera, calladito, no te quejas, no dices absolutamente nada. De repente después presentas un recurso judicial para que te repongan en el cargo y te paguen los que has dejado de cobrar. O es el ascenso que he llegado a tener. Pero el caso es Bueno, no hay ninguna de esta motivación. ¿Por qué lo hace esto Bueno? Bueno, hay que poner en contexto un poco la salida del general Bueno. El general Javier Bueno es un oficial que tiene cerca de 40 años de servicio. Él participa en este proceso de ascenso abierto, pero al no recibir respuesta, al no tener eco su reclamo, sí, y él era el segundo al mando, o sea, subcomandante general de la policía. Sí. Entonces, por un tema de honor, es que decide renunciar. Pero estos hechos él ya los había hecho de su conocimiento cuando todavía estaba en situación de actividad. Okay. Entonces, en determinados momentos, en artículos que él mismo describe, todo lo demás, es que estaba luchando frente a todo un aparato que se estaba empezando a construir al interior de la Policía Nacional. Entonces era solo contra el mundo, solo contra el comando policial, y simplemente él decide, por un tema de honor, solicitar su pase a la situación de retiro. Y bueno, con mucha celeridad le entregaron su pase. Oye, esta cuestión demuestra que este hombre no fue un resentido, ¿no? Que porque no ha ascendido es que ha hecho todas estas denuncias. Sino que ha sido al revés. Es que él alcanzó el máximo grado, que es el grado de teniente general. Exactamente. Primero han sido las denuncias dentro del cuerpo, en el cuerpo. Cuando estaba en actividad. Claro. Lo que pasa es que nadie le hacía caso, no tenía
respaldo de nadie y estaba presentando una situación irregular. Lo importante de este detalle, o sea, hay que poner en contexto también, es de que este general, o sea, ha trabajado en unidades sensibles, o sea, hay que ver, el comandante general ve las labores de administración del comando de personal, recursos y todo lo demás, y su trayectoria muchas veces, a lo largo de su trayecto, ha sido labores administrativas. A diferencia del general Bueno, el general Bueno, por ejemplo, trabajó en el grupo especial de la DIRAN. O sea, trabajó operaciones muy sensibles y conoce muy bien la parte operativa. Entonces, ese, digamos así, es un poco el antecedente de lo que podíamos encontrar. Entonces, es cuando él se encuentra con esta situación, se siente indignado y simplemente no escuchar eco. Bueno, yo ya denuncié en su momento, así que me voy, pero denuncié y continuó con su denuncia. Entiendo que fue al Congreso de la República y también hizo conocer esos hechos. Hizo conocer los hechos. Realistamente hablando, ¿qué podemos esperar de la investigación interna de la Policía Nacional? Lo que están comenzando a hacer ahora. ¿Qué conclusiones pueden lograrse ahí? ¿O tú crees que esto hay que ser demasiado creído como para pensar que va a haber un informe serio de investigación interna o no? Mira, acá lo que yo veo es lo siguiente. Quien está investigando no es la Policía Nacional, sino la Oficina de Control Interno del Ministerio del Interior. Entiendo. Ya, pero acá hay un hecho que sí es importante ponerlo o tenerlo en cuenta, de que el mismo ministro ha manifestado de manera abierta de que siente la incomodidad y es más, ha solicitado al pase de la situación de retiro del general Gallardo, que es el comandante general. ¿Sí? O sea, no pueden trabajar juntos porque el señor se va de frente donde el presidente. ¿A mí me nombró el presidente o es que el presidente? Y pasea al ministro, ¿no? Claro. Se lo salta a la garrocha al ministro. Ya entiendo. Exacto. Entonces el ministro, digamos así, está pintado. Hay que entender una cosa, que la Policía Nacional es una institución jerarquizada, donde prima la disciplina y ellos tienen un reglamento. Me parece que el señor no recuerda el reglamento y las normas internas que rigen el quehacer y la vida institucional de la Policía Nacional. Se siente protegido. Se siente protegido por el presidente, ¿no? Exacto, porque el presidente no dice nada. Y tampoco se ha pronunciado en estas dos entrevistas nada en concreto frente a este hecho. Pero nada de nada, entonces, pero eso no puede durar así porque el ministro ya prácticamente está entre la espada y la pared. Y lo que tiene que decir el ministro, no sé cuán severo haya sido el ministro, es o el general o yo. Usted es el que decide, caballero, señor presidente, o como lo quiera llamar. Y esto no se produce, una nueva indecisión. Claro, pero el silencio lo que hace es incentivar de que haya esta indisciplina al interior de la Policía Nacional. Y eso es inaceptable. Bueno, este hombre está pues protegido por el presidente, ¿no? Veremos qué es lo que va a ocurrir si el presidente finalmente dice algo. Bueno, el presidente ha dicho algunas cosas en estas entrevistas, estas dos entrevistas, y algunas son sorprendentes. La última, por ejemplo, dice, bueno, yo no conozco a fulano, no conozco a Mengano. No, bueno, leí la mano una vez a Pacheco, a la señora Karen no la conozco, al otro caballero de apellido oriental tampoco lo conozco, en fin. Y esto nos lleva al tema de Petroperú. Y aparentemente han desaparecido pruebas o posibles instrumentos probatorios en Petroperú. ¿Qué puede hacer el Ministerio Público frente a esto? Bueno, con relación al tema de Petroperú, el equipo liderado por la fiscal Nora Córdoba ha hecho una cosa bien interesante. A ver. Llegó al edificio el día 20 de diciembre y volvió el día 23. Se dirigió, a la gerencia general, pero fue a buscar información. Una de las cosas que un grupo de los fiscales hizo, que fue una cosa muy interesante, es dirigirse a la gerencia de seguridad y a la gerencia de seguridad patrimonial, que son dos gerencias distintas. La primera, la gerencia de seguridad, es la que administra los cuadernos y registros de visitas. La gerencia de seguridad patrimonial es la que administra los videos de cámara de seguridad.
Entonces los fiscales cuando llegaron dejaron constancia de que muchos de estos hechos habían sido borrados, eliminados. O sea, hay que tener en cuenta que el proceso de la licitación empieza el 18 de octubre, cuando se dan las visitas en Palacio, y en los días sucesivos empiezan a suceder una serie de hechos en Petroperú. Esos hechos la doctora lo ha reconstruido, ¿sí? Pero la doctora empieza a tener, y su equipo empieza a tener ciertas dificultades porque básicamente no encuentra esa información. Pero pese a ello, la doctora ha ido construyendo una historia del día a día, con los personajes, ubicándolos en el escenario, ¿sí? Y es de esta forma como ubican a este señor Lee León. Este señor Lee León es un consultor independiente hasta el día 27 de octubre. ¿Por qué digo 27 de octubre? Porque él recién es contratado el día 28. En el Diario Comercio nosotros hemos publicado una nota, en la primera, ¿sí? De que este señor, quien después se convierte en el gerente del departamento de compras, visita en 4 oportunidades, así, 4 oportunidades antes de ser nombrado. Pues la primera efectivamente tiene una reunión, que es una entrevista que dura 1 hora aproximadamente, pero las otras 3 duran 9 horas, 5 horas y 9 horas. Cuando yo le pido su réplica, él no me quiere dar una entrevista personal, sino me pide un pliego de preguntas. Claro. Y en la respuesta que el señor me da, me dice de que fue a llenar formularios y fue parte de la entrevista. Y me recalca que el edificio estaba vacío. El edificio estaba vacío. Yo me pregunto, en un edificio vacío, llenar un formulario te va a demorar 9 horas. Es un formulario pues complicadísimo. Debe ser un formulario escrito en sánscrito. Y este señor tiene que aprender lenguas muertas para poderlo resolver. Es una explicación totalmente infantil. ¿Cómo va a decir eso? Exacto. No sé. Coincidentemente, por ejemplo, el día que se reúne con el señor Hugo Chávez, que es el día 25. Otro poderosísimo. Sí, pero ese día resulta que también en un determinado espacio, según el registro de visitas, se une la señora Carly, el señor Hugo Chávez y el señor Lee León. Sí, pues. Y ese día inicia el estudio de mercado para adquirir este volumen de biodiesel. Pero hay que tener en cuenta de que el anterior gerente del departamento de compras ya había hecho un estudio de mercado, y esa información toda la tiene ubicada la fiscal Nora Córdoba. Ese es el tema, entonces, ese es el tema. Has mencionado a otro hombre también poderosísimo, que además, como este general de la policía, goza del respaldo pleno del presidente, que es este caballero Hugo Chávez. Ha salido este audio famoso, ¿no? En la que dice: yo me voy con el presidente, o sea, es el presidente y yo tengo línea directa. ¿Qué ministro del sector, ni qué directorio, ni qué nada? Se acabó el problema. Yo tengo línea directa. Esto es una cosa también gravísima. No puede ser eso. ¿Cómo es posible una cosa así? Mira, el señor Hugo Chávez es una persona, ojo, que proviene de Ancash, tiene vinculación con la gente de Somos Perú, y de acuerdo a las indagaciones que hemos estado viendo, es una persona muy cercana a la cúpula dirigencial de Somos Perú, y hay que ponerlo un poquito más allá al señor Vizcarra. Ojo. Sí, pues. Por ahí más o menos viene su vínculo. Bueno, el señor sí efectivamente ha manifestado de manera abierta a través de un audio de que tiene todo el respaldo del presidente. Él actualmente viene siendo investigado por el delito de colusión, pero sin embargo los indicios que están encontrándose en estos momentos sí da a creer que hay una investigación ya por obstrucción a la justicia. Sí. Por ejemplo, los hechos que nosotros hemos descubierto, pedimos oficialmente el reporte de visitas, el cual no está publicado, en transparencia en la página web de la institución. Sí. Lo cual es irregular. Sí, bueno, eso deberá responder la ex oficial de cumplimiento, quien tenía la responsabilidad de publicar dicha información, pues no lo ha publicado.
Bueno, y nosotros obtuvimos este documento, sí, que es un documento oficial, ojo. Sí, al compararlo con los documentos de la fiscal Nora Córdoba, sí, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, habían suprimido algunas personas. Por ejemplo, la visita de este señor Lilion, que después se convierte en jefe de departamento de compras, no existe. O sea, el señor de frente vino y voló hasta el piso 20 o hasta las oficinas del señor Abusado. Sí. O sea, nunca lo registraron en el primer piso. Y personal de prensa de Petroperú no nos da una respuesta razonable. Es que es bien difícil trabajar en prensa en Petroperú ahora para justificar ciertas cosas, la verdad. Sí, bueno, si no tuviese otra chamba, en fin, ¿qué diablos sería? Pero bien brava esa chamba. Sí, porque sí. tienes que buscarle tres pies al gato, pues, porque y cómo te administras con los medios que de todas maneras te van a preguntar y van a sospechar, porque esa es nuestra misión, sospechar de las informaciones oficiales. En fin, muy interesante, muy interesante. Carlos Neira, gracias por la comunicación. Gracias a ti. Gracias. Ha sido muy amable. Gracias, te mando un abrazo. Bueno, ya sabe usted las cosas que... Gracias. Carlos Neira, periodista de la Unidad de Investigación del Comercio.